acceso. Ambiente saludable. Buenos hábitos de vida. Ciudad saludable. Bienvenidos, muy buenos días. Llega la programación de Telemedellín, Medellín Ciudad Saludable, línea abierta desde ya para las consultas 441-2100 y vamos a hablar de la endometriosis. Como siempre, como todos los días, tendremos un especialista para acompañarnos en el desarrollo de este tema, pero sobre todo para atender las consultas que ustedes tienen. Yo creo que estamos cerrando una semana, esta semana de enero, muy activa en materia de consultas. Doctora Beatriz, bienvenida, muy buenos días. Buenos días, Felipe. La Buenos días para participación de todos. esta semana ha sido maravillosa, unas consultas muy ajustadas a los temas. Yo creo que hemos resuelto una cantidad de inquietudes del asunto y repito, hoy la endometriosis y seguramente ustedes tienen muchas inquietudes al respecto. Pero antes de desarrollar ese tema y de que la doctora Beatriz nos haga una introducción, nos haga un contexto y nos explique exactamente de qué se trata, yo creo, doctora Beatriz, que vale la pena hoy, en este viernes, cuando estamos terminando esta semana tan productiva, no dejar pasar un acontecimiento que es importante de materia de salud y que se conmemora el último domingo de todos los meses de enero en el mundo. Estamos hablando del Día Mundial de la Lucha contra la Lepra, que es esa palabra, ese vocablo lepra viene del griego y significa escama o escamas de pez. ¿Qué es la lepra, doctora Beatriz? Así es, Felipe. La lepra pues es una enfermedad infectocontagiosa que afecta las mucosas de las vías respiratorias, la piel y los ojos principalmente. La mayoría de las personas cree que no es curable, pero sí es curable y a partir de 1991 la Asamblea Mundial de la Salud adoptó unos protocolos de tratamiento precisamente para erradicar esta enfermedad que fue durante mucho tiempo común, que todavía se presenta y que constituye una enfermedad de salud pública. Entonces debemos además saber que la lepra, esta enfermedad infectocontagiosa, es silente. Las personas no se dan cuenta, empieza con una pequeña mancha rojiza en la piel o en las mucosas o en los ojos y empieza a desarrollarse hasta permitir que la persona pierda sensibilidad. No duele, no arde y también se determina o se llama enfermedad de Hansen. Entonces nos queremos unir precisamente al Día Mundial contra la Lepra y enseñarles que es el objetivo de nuestro programa para que se documenten y sepan que sí se cura. Uno piensa que, como lo decía usted tal vez hace un ratico, y es muy común que la gente piense que la lepra está desaparecida y erradicada en el mundo. Eso desde que la Organización Mundial de la Salud tomó la decisión, ¿decía esto en qué año? ¿91? En el 91. 1991, de erradicar esta situación, esta enfermedad como un problema de salud pública. Pero mire, las estadísticas en Colombia indican que el año pasado se presentaron, y es más o menos el promedio que se viene presentando cada año en Colombia, unos 600 casos. Pero si uno se va a estadísticas internacionales y coge continentes, por ejemplo, como Asia, como África, la problemática es bastante grande. Es una enfermedad compleja en el diagnóstico, usted decía, no solo es silente, sino que además suele confundirse con otras enfermedades y eso impide que a tiempo se dictamine y se diagnostique la lepra como tal. En la actualidad no existe vacuna. Por fortuna, lo que sí se ha logrado en todos estos años de investigación y desarrollo es medicamentos que son muy adecuados, que son muy apropiados y que hacen realmente un trabajo muy efectivo en el control de la lepra. Se erradicó como enfermedad de salud pública, como un problema de salud público en el mundo, pero sigue presentándose y ya les estaba hablando de algunas estadísticas. Por eso entonces bien vale la pena que hoy viernes, cuando estamos terminando nuestra jornada de esta semana en materia de salud aquí en Medellín Ciudad Saludable, no dejemos pasar por alto esta conmemoración para entender un poco más el tema de la lepra, para saber que las estadísticas y que aún se presentan casos, pero sobre todo para entender y acompañar a las personas que padecen la lepra. Este domingo, Día Mundial de la Lucha contra la Lepra en el mundo. Ahora sí, doctora Beatriz, hablemos del tema que nos convoca hoy, al que los estamos invitando a participar, 441-2100 y redes sociales, @saludmedellín en Twitter y Medellín Ciudad Saludable en Facebook. La endometriosis, ¿qué es, doctora Beatriz? Bueno, la endometriosis, el endometrio es una pared que recubre el útero, el interior del útero y que
por diferentes razones, por diferentes factores, se inflama y se sale del útero. Muchas veces se relaciona con la menstruación, inclusive principalmente, entonces se sale y se ubica en el intestino, detrás del útero, de pronto a nivel del ombligo, muy rara vez en la vejiga. Entonces esto produce molestias desde dolores leves a dolores severos e incapacitantes. Se relaciona obviamente con la mujer, principalmente en la edad fértil, y se dice que en el mundo hay de cada 10 mujeres, una mujer que padece endometriosis. Entonces es muy importante consultar a tiempo, hacerse el tratamiento adecuadamente, precisamente para evitar las complicaciones y que llegue inclusive hasta la infertilidad. Muy bien, hecha la introducción. Bueno, antes quiero celebrar algo, doctora Beatriz. Es que estaba revisando el Twitter e imagínense que tenemos ya en este momento 1.600 seguidores. Está la cifra cerrada en este momento. La última en seguirnos en Twitter es Socorro Damaricano. Socorro, usted se ganó, no se ganó nada, una felicitación, un acompañamiento. Mil gracias por ser seguidora de nuestra cuenta en Twitter, @saludmedellín. 1.600 seguidores ya. Participen con nosotros, preguntas, comentarios en @saludmedellín, en Facebook. Que ahora por aquí en Facebook, Medellín Ciudad Saludable, tenemos un correíto, un mensajito donde estamos invitando a participar, 441-2100, que ahora en el portal de ciudad en www.medellin.gov.co. Recuerden votar por Medellín como la ciudad más innovadora. Por aquí nos están hablando de Buen Comienzo. Y recuerden que en YouTube están los programas de la primera temporada. Incluso ya hemos subido, doctora Beatriz, programas de esta segunda temporada del año 2013, donde hemos tenido importantes especialistas, desarrollo de temas fundamentales, que si ustedes los quieren recordar, los quieren consultar, pues simplemente ingresan a YouTube, digital Medellín Ciudad Saludable, y ahí les aparece. Doctora Beatriz, un contexto, un informe, para que entendamos un poco más el tema de la endometriosis y de esa manera pues podamos desarrollar el tema. En un ratico y después de la pausa estará con nosotros el ginecólogo José Fernando de los Ríos y él los va a atender. Veamos el informe y regresamos. El endometrio es el tejido que recubre el interior del útero. Su función es alojar al óvulo cuando ya ha sido fecundado, pero si el óvulo no llega a la fertilización, el endometrio lo expulsa y es cuando se produce el periodo o menstruación. Cuando el tejido endometrial crece por fuera del útero, se produce la endometriosis. La causa de esta enfermedad crónica tiene muchas teorías. Entre ellas se encuentran que el endometrio no se evacúe y por el contrario fluya a la cavidad abdominal y se quede allí. La teoría de los estrógenos, que afirma que estas hormonas estimulan las células del cuerpo para generar focos de endometriosis. Además que esta puede ser genética. Al existir tantas teorías de sus causas, los síntomas finalmente son los que alertan a una mujer si padece esta enfermedad. Hablamos entonces de sangrado irregular, problemas para quedar en embarazo y los dolores menstruales intensos. Sin embargo, padecerlos no indica necesariamente que se sufre de una endometriosis grave. Esta enfermedad benigna no tiene relación con el cáncer. No obstante, en caso de que presente algún síntoma, acuda a su médico. Este le dirá qué procedimiento es el más adecuado para diagnosticarla, además de recomendarle algún tratamiento adecuado de acuerdo a su plan de vida. Esta es la isla donde yo vivo. Y un día aquí encontramos al Chacho, a Mirna, a Mirta y a sus hijos. Aquí está el loquillo.
soy el loquillo, pero me encanta que me digan loquillo, porque tengo mucha adrenalina, mi hijo. Los loquillos tenemos mucha adrenalina, alegría, somos alegres, yo soy de los locos alegres. Aquí, todos los días el italiano y el pollo negro se enfrentan en una partida de damas chinas. Aquí, un día llegó la chica crush para ser salvada de la caza indiscriminada de tortugas. Y aquí, un día todos ellos nos contaron que sueñan y cómo es vivir en la isla con mayor índice de población del mundo. Somos el periódico de mayor crecimiento en circulación en Antioquia en los últimos 2 años. Compruébalo tú mismo. Encuéntranos en 75 dispensadores de confianza en todo el sistema Metro, Metrocable y Línea 1 de buses. Opinión, información, entretenimiento y educación. Todo en un solo periódico. El Mundo. Ser honrado sí paga. Periódico El Mundo está en tus manos. Cerramos esta semana de Medellín Ciudad Saludable hoy hablando de la endometriosis. Ustedes pueden consultar, obviamente como todos los días, 441-2100 y recuerden que tienen la posibilidad de estar en internet, pues interactuar también en redes sociales, @saludmedellín en Twitter y Medellín Ciudad Saludable en Facebook. Ya está con nosotros el doctor José Fernando de los Ríos, les decíamos en el primer bloque al comienzo, es ginecólogo y es la persona que nos va a ayudar a desarrollar este tema, pero sobre todo a atenderlos a ustedes, por eso esperamos sus consultas. Doctor José Fernando, bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias Felipe por la invitación, doctora Beatriz. Muy contento de estar aquí. Gracias. Doctor de los Ríos, ahorita al comienzo del programa hablábamos de qué es la endometriosis y decíamos una pequeña introducción. ¿Nos quiere por favor puntualizar qué es la endometriosis y en qué consiste? Perfecto, doctora. La endometriosis es una enfermedad que consiste en lo siguiente. La matriz o útero es lo mismo, tiene una capa interna denominada endometrio. Esa capa mensualmente se prepara para recibir un bebé durante la fecundación. Ese tejido se va poniendo grueso con el transcurso del mes, se prepara para recibir un embrión, pero si no hay embarazo, esa capa se desprende desde la parte interna del útero y es expulsada conjuntamente con sangre a través de la vagina y hacia el exterior. Eso es lo que debería ocurrir normalmente. Pero resulta que entre el 10 y el 15% de las mujeres, como lo mencionaban ustedes al inicio del programa, esa menstruación que contiene tejido endometrial no sale hacia el exterior, sino que se devuelve a través de unos pequeños conductos que se llaman trompas y eso va a dar a la cavidad abdominal o a la pelvis de la mujer. Entonces se devuelve menstruación y cae adentro, en el interior pues, del abdomen de la persona. Esos pedazos de endometrio se siembran en el sitio que caigan, de ahí toman nueva vascularización, siguen siendo endometrio, es decir, siguen siendo ese tejido, ahora solamente está en el sitio equivocado. Pero sigue presentando cada mes los mismos cambios que el endometrio que estaría en la parte interna del útero. Por lo tanto, cada mes esos pedazos que quedaron afuera crecen, esperan a que les llegue un embarazo que nunca va a llegar a ese sitio y al final, cuando el ovario da las órdenes para que se dé la menstruación, estos pedazos internos también se desprenden y sangran, lo cual ocasiona un gran dolor pélvico en las mujeres y con el tiempo, a medida que esos pedacitos que quedan sembrados adentro empiezan a sangrar, la sangre se coagula y empieza a generar adherencias, es decir, se empiezan a pegar los órganos unos contra otros. Esto puede generar, pues, primero que todo, muchas molestias dolorosas y como segunda consecuencia importante, dificultades para tener un embarazo después. Doctor de los Ríos, ¿es normal que ese proceso se dé, es decir, que no se expulse completamente, sino que se vaya al interior y se adhiera a otras paredes? Pues es muy frecuente. En realidad, la teoría de la endometriosis, una de ellas es esa, el reflujo tubárico, o sea, la devolución de esos pedazos hacia adentro, pero eso ocurre en el 90% de las mujeres. Y con sorpresa vemos que solo el 10 a 15% se implantan esos pedazos y empiezan a producir la enfermedad. Entonces parece ser que también hay problemas de las defensas de las pacientes que tienen endometriosis. Normalmente cuando cae un tejido a un sitio y no debe estar ahí, las defensas deberían reconocerlo y atacarlo, ¿sí? En las pacientes con endometriosis al parecer esto no ocurre, entonces el pedazo cae, se siembra y no es limpiado por el sistema inmune de la mujer, entonces empieza a generar el proceso que le causa la inflamación y los daños.
Doctor de los Ríos, ¿cuáles son esos factores que predisponen para que unas mujeres sufran de endometriosis y otras no? ¿Cuáles son esos factores predisponentes? Bueno, en realidad hay muchos, pocos han podido ser comprobados a la luz de la literatura, pero mujeres que tengan menstruaciones muy abundantes tienen mayor posibilidad hidráulica de que en ese sistema haya más reflujo hacia las trompas que hacia el exterior. Mujeres que tengan ciclos muy frecuentes, definitivamente hay una carga genética importante. Cuando alguna persona de la familia tiene endometriosis, el riesgo de que una familiar en primer grado de consanguinidad lo tenga se aumenta en 7 veces. Todas las cosas que obstruyan la salida normal de la menstruación hacia abajo, hay personas o mujeres que tienen el cuello de la matriz muy estrecho, entonces más fácil se devuelve la sangre que salir hacia el exterior. 441-2100 para que hagan sus consultas, también lo pueden hacer en Twitter y en Facebook. Recuerden el correo electrónico también, secre.salud@medellin.gov.co. ¿Es posible evitar, doctor de los Ríos, ese reflujo? ¿Es necesario o es un asunto absolutamente natural que debe suceder? No es natural que suceda, pero no hay manera de evitarlo. Es decir, a la mujer que va a tener reflujo menstrual, o sea, que su menstruación se devuelva y queda a la cavidad pélvica, no hay nada que hacerle. ¿Sí? Es una condición natural y propia que al mezclarse pues, con la susceptibilidad genética puede generar el origen de la enfermedad. Sin embargo, pues, hay cosas que pueden disminuir ese reflujo, todas las condiciones o medicamentos que hagan que la menstruación venga en menor cantidad. Por ejemplo, se sabe y se conoce ampliamente que las mujeres que toman anovulatorios orales, o sea, pastillas de planificación familiar, al disminuir la cantidad de sus ciclos y los días de menstruación, la enfermedad tiene menos tendencia a presentarse y a progresar cuando ya la tiene. Le damos la bienvenida desde Belén a Paula Andrea. Buenos días. Buenos días. Buenos días, adelante. Sí, buenos días. Lo que pasa es que a mí hace como un año me dijeron pues que yo tenía, pero a mí no me da cólico ni nada, sino que fui pues como a mi control ginecológico y me vieron pues como esa parte. Yo quería preguntar si de pronto el uso de tampones incide en algo. Gracias, Paula Andrea. Doctor de los Ríos. Paula, no incide para nada el uso de tampones, ya que ellos son absorbentes, es decir, la sangre que logra ser expulsada a través del cuello hacia la vagina, pues el tampón la absorbe, no es una obstrucción, es una teoría lógica e importante y es una duda pues frecuente, pero no tiene nada que ver. Lo que sí es importante también decir aquí en este punto, para responder algo de tu pregunta, es que la endometriosis lamentablemente solo tiene una manera de ser vista y es ingresando al abdomen a través de una cosa que se llama laparoscopia. La única manera de ver endometriosis sin laparoscopia es cuando ésta se localiza en los ovarios y forma unos quistes especiales en el ovario denominados endometriomas. Esos pueden verse a través de una ecografía transvaginal. Entonces, si te hicieron una ecografía y vieron un endometrioma, que es un quiste de endometriosis, es muy posible que tengas la enfermedad. Pero de resto no hay una manera distinta de saber si una mujer tiene endometriosis, excepto haciendo un procedimiento quirúrgico que se denomina laparoscopia, que consiste en meter una camarita a través del ombligo bajo anestesia general y poder ver las lesiones, porque son muy pequeñas. Haz de cuenta unos pequeños lunarcitos en el interior de la pelvis, eso no puede ser diagnosticado con nada desde afuera. Desde la llamada de Paula de Belén, ustedes también pueden marcar 441-2100. Me queda la siguiente inquietud, y es que, es decir, puede presentarse también de manera sintomática. El umbral de dolor de ciertas mujeres impide que sientan los signos, los síntomas, que no sientan dolor y la tengan. Por supuesto que sí, la endometriosis tiene un amplio rango de presentaciones, está desde la mujer totalmente sin síntomas, que consulta porque no puede embarazarse después de varios años de intentarlo, o la niña, la sardinita, que desde los 15 años está con un dolor intenso. Los médicos clasificamos esta enfermedad en dos grandes tipos. Una que se llama la endometriosis superficial y que es la que da dolor y dificultades para quedar en embarazo, y otra que se llama la endometriosis profunda, que es la que ya, no contentos esos implantes con caer en el interior del abdomen, empiezan a tratar de penetrar e invadir los órganos donde caen. Es así como pueden afectar el recto, la vejiga, los ureteres y generar pues, problemas serios. Pero digamos que la gran mayoría de la endometriosis es superficial y en ese rango pueden presentarse muchos pacientes con 2 o 3 pequeñas lesiones que consultan cada mes por dolor, o pacientes con endometriosis grado 4, que es el grado máximo en el que lo clasificamos y que nunca han sufrido ningún tipo de molestia. Bien, desde Boston nos llama Yamile Cardona, bienvenida. Muy buenos días. Buenos días, Yamile. Por el programa y hacer la siguiente pregunta. ¿Aló? Te estamos escuchando, Yamile. Bájale, por favor, el volumen a tu televisor y te escuchamos. Lo tiene todo en silencio.
Ahora, bueno, mi pregunta es la siguiente. A mí me hicieron ya la ecografía transvaginal y me diagnosticaron endometriosis, pero otro ginecólogo también me diagnosticó miomas. ¿Tiene alguna relación? Y el segundo ginecólogo me mandó una laparoscopia. Yo quisiera saber si uno tiene que hacerse la cirugía o es algo con lo que uno puede vivir o no sé. Gracias, Yamile. Doctor de los Ríos. Bueno, Yamile, la primera parte de tu pregunta es si hay relación entre la endometriosis y los miomas. No, no existe ningún tipo de relación, son dos enfermedades absolutamente distintas. La endometriosis es lo que acabamos de explicar, los miomas son unos pequeños tumores benignos, no son cáncer ni nada peligroso, que ocurren en más del 50% de las mujeres, especialmente a medida que avanza su edad. Generalmente pues no tienen mucha importancia, excepto si son muy grandes. Y en cuanto a la segunda pregunta de Yamile, ¿me olvidó la cual? Ah, bueno, si puedes vivir con ella o necesitas la laparoscopia. Eso es importante dependiendo de la fase de tu vida en la que estés y de los síntomas que te esté generando. Es decir, si tú ya tienes tus hijos, no tienes dolor que te moleste mucho, no tienes necesidad pues, de muchas medicaciones durante el momento de tu menstruación, digamos que no hay realmente necesidad de hacer una laparoscopia, excepto si en la ecografía que te hicieron hubieran encontrado estos quistes que se llaman endometriomas, porque si ellos van creciendo y lo hacen efectivamente a medida que van transcurriendo los ciclos, pueden ir apretando, disminuyendo la vascularización del ovario y dañarlo pues, prematuramente. De resto, hay mujeres que pueden pasar su vida sin una laparoscopia perfectamente normal. Como lo dijimos ahorita, hay mujeres que no tienen nada de dolor, que no quieren hijos o que ya los tienen. A esas pacientes no hay que hacerles una nueva laparoscopia. La laparoscopia realmente está indicada en 4 cosas, en 4 escenarios, digámoslo así. El primero, la niña joven que consulta con una sintomatología importante, para saber en esa primera laparoscopia, 1, si tiene o no la enfermedad, 2, para clasificarla, 3, para darle un pronóstico reproductivo, decirle va a ser fácil o difícil que se embarace a futuro, y 4, para montarla en un tratamiento que le permita frenar el progreso de la enfermedad. De ahí en adelante, cuando ya sabemos que una mujer tiene endometriosis, solamente se vuelve a llevar a cirugía si ocurre alguna de las siguientes 3 cosas. 1, si a pesar del tratamiento médico adecuado persisten los síntomas que afecten su calidad de vida, para dar una limpiadita nuevamente y tratar pues de mejorar las cosas. Segundo, si lleva más de 6 meses buscando embarazo espontáneo y no lo ha logrado, hay que entrar nuevamente para despegar los órganos y ver si es posible que se embarace o no. Y tercero, si aparecen, como te digo, estos quistes de endometriosis en el ovario que se llaman endometriomas y que solo pueden ser resueltos por medios quirúrgicos, no hay ningún tratamiento médico que pueda suprimirlos. Escuchemos a esta hora en el municipio de Bello a Mónica Vallejo. Mónica, buenos días. Buen día. Bienvenida, te escuchamos. Muchas gracias por el programa. A preguntarle algo al doctor. Claro. Hace año y medio más o menos me operaron por miomas que tenía en los ovarios. No tengo el ovario izquierdo y me sacaron la 4ª parte del ovario derecho. A raíz de eso tuve un tiempo en que se me perdió el periodo, como 8 o 9 meses. Luego me volvió, pues son como lapsos así cortos, pero luego de eso, hace ya un mes en que tengo el periodo, no se me ha ido en todo este tiempo. Entonces quiero preguntar si es a raíz de eso o tiene que ver algo ya con la matriz o es mi edad, tengo 46 años, entonces quiero saber acerca de eso porque pues quiero saber si tengo que ir a un especialista o no. Muy bien, Mónica. Bueno, en los problemas pues, de sangrados anormales, tanto la ausencia como una frecuencia excesiva de los sangrados normales, siempre es importante, pues, como primera medida, consultar para que te ordenen una ecografía transvaginal. Eso es quizá la herramienta más importante que tenemos para tratar de determinar por qué estás sangrando. Debe haber alguna confusión en lo que nos cuentas porque no hay miomas en los ovarios, los miomas dan en la matriz, probablemente te sacaron un quiste o una masa en el ovario, que son las enfermedades pues, que dan en ese sitio. Pero la sugerencia, si es que consultes, probablemente van a solicitarte una ecografía transvaginal con la cual enfocarán tu caso para saber por qué, primero por qué faltó la menstruación todo este tiempo y luego por qué ahora estás con sangrado continuo. Doctor de los Ríos, los quistes de los cuales nos hablaba hace un momento que se relacionan con la endometriosis, ¿tienen de pronto a futuro, tienden, si no se tratan adecuadamente y a tiempo, a volverse cancerígenos? Bueno, la relación de endometriosis con cáncer siempre
ha estado pues presente en los estudios, pero la incidencia es muy poca. Es decir, la posibilidad de que un quiste de endometriosis se convierta en un tumor especial que se llama tumor de células claras del ovario es menor del 1%, ¿cierto? O sea, no hay que relacionar eso, y cuando tengan un diagnóstico de endometriosis o se lo hagan a alguna familiar, siempre piensen que es una enfermedad benigna, no está relacionada con cáncer en la inmensa mayoría de los casos. ¿Cuándo una situación de esas puede llegar a complicarse? Una endometriosis, ¿cuándo podría ser en uno de esos niveles que convierta en un problema mayor de salud? Perfecto. Ahorita hablábamos, Felipe, de los dos tipos, de la endometriosis superficial, que en general produce muchos síntomas y dificultades para el embarazo, pero que digamos que uno puede vivir con ella. La otra es la enfermedad profunda. No lo es, y quiero dejarlo claro, no es un cáncer, pero su comportamiento es, digamos, en algo semejante, porque como lo dijimos ahorita, trata de penetrar e invadir los órganos. Hay una enfermedad que ocurre casi en el 10% de las mujeres que tienen endometriosis, que se llama la enfermedad o la endometriosis del tabique rectovaginal. Cuando los pedazos de endometrio se devuelven y caen a la cavidad pélvica, el sitio más hondo de la cavidad pélvica al que se van todos esos depósitos por gravedad es un sitio denominado el saco de Douglas. Del saco de Douglas hacia abajo queda el tabique rectovaginal y pues obviamente el recto. Entonces esos implantes, cuando la mujer tiene las características genéticas para hacer una invasión profunda, empiezan a infiltrar y a invadir la capa del recto, todas las capas del recto, incluso a veces lo atraviesan. Ahí, por ejemplo, la cosa se complica, porque para poder hacer un tratamiento adecuado a la enfermedad a veces se requieren resecciones muy amplias, sacando pues pedazos de intestino, pedazos de colon, y pues la cirugía del colon no es una sorpresa pues para nadie, tiene un poquito más de riesgo y de complicaciones, puesto que está permanentemente ese sitio contaminado en materia fecal. Al igual, en las paredes laterales de la pelvis, por ahí pasan unos tubitos que bajan la orina desde el riñón hasta la vejiga y que se llaman los ureteres, y con menor frecuencia, pero también lo vemos digamos unas 5 o 6 veces al año, aparecen mujeres cuyo riñón está tapado, absolutamente obstruido por la enfermedad, y en estos casos de manera llamativa la enfermedad ha sido silenciosa, es decir, esas mujeres nunca consultaron, por alguna razón les ven un riñón dilatado y es la endometriosis haciendo daño. Entonces, la variedad profunda sí puede poner en riesgo algunos órganos importantes para la vida, su diagnóstico y tratamiento es mucho más complejo y generalmente se hace en centros de referencia pues, en los diferentes países y ciudades. Hoy en Medellín Ciudad Saludable estamos hablando de endometriosis y nos acompaña el doctor especialista en ginecología José Fernando de los Ríos y nos llama desde Buenos Aires Amparo Salazar. Bienvenida, Amparo. Buenos días. Buenos días. Doctor, buenos días. Mi problema es que, no es mi problema, a mí el doctor de los Ríos me operó, me hizo una esterectomía. Mi hija tiene el mismo problema y tengo una nieta que tiene 14 años. Le llegó la menstruación a los 10 años y desde los 10 años tiene unos cólicos horribles. En la EPS pues nunca le han mandado a la ginecóloga ni nada, sino que me dicen que le dé pastillas para los cólicos y que ya que eso es normal. Pero a mí no me parece tan normal porque aparte de los cólicos son muy abundantes los periodos y muy largos. Entonces yo qué tendría, ¿qué tengo que hacer en ese caso o qué se le puede hacer a la niña? Hola Amparo, tiempo en verte. Bueno, como mencionábamos ahorita, tal vez oíste, 7 veces más riesgo tiene tu nieta de presentar endometriosis por el grado de consanguinidad que tiene pues, con la mamá de ella y por supuesto contigo. Esto no es un problema pues, local, es un problema a nivel mundial. Ya está comprobado y hay estudios que demuestran que cuando a una mujer se le hace el diagnóstico de endometriosis han pasado 8 años desde que la enfermedad empezó en promedio. Y la mujer ha pasado por al menos 5 médicos distintos que siempre les han dicho que tener dolor durante la menstruación es normal. Es una cosa pues de la idiosincrasia de los médicos y también de la gente, porque la misma abuelita desde chiquita le está diciendo a la niña, eso es normal, a todos nos duele. Entonces es importante tratar de volver un poquitico más objetiva esa sensación de dolor que a veces es difícil pues de objetivizar. Los médicos utilizamos una cosa que se llama la escala visual análoga y cuando una mujer joven va a consulta con nosotros siempre tratamos de preguntarle los 4 síntomas de la endometriosis y de que nos los califique en un rango de 0 a 10 en una escala visual donde ella pone el dolor. Siempre que los síntomas, una mujer joven los califique por encima de 8 en esa escala, hay que abrirle el ojo porque es probable que esté desarrollando la enfermedad. Y es muy importante, como lo decíamos ahora, tratar de hacer ese diagnóstico rápido porque nos permite, primero, saber si la tiene, segundo, darle un estadiaje para tratar de ver qué grado de compromiso tiene y tercero, montarla en un tratamiento que va a prevenir que la enfermedad progrese y dañe sus órganos reproductivos para un futuro pues inmediato o tardío, pero de todas maneras hay que ponerla en un tratamiento de prevención. Por supuesto que a tu hija hay que llevarla
para que le hagan algunos exámenes. Lo primero que hacemos con las adolescentes que presentan los síntomas no es una laparoscopia. Inicialmente les damos pastillas de planificar, tratando de disminuir sus días de menstruación y la cantidad de sangre que pierden durante la misma, y con eso un porcentaje muy importante se mejoran de los síntomas. En caso negativo, hay que proceder a una laparoscopia. Antes de atender a nuestra siguiente televidente, pero para no despachar el asunto que nos planteaba Amparo, entonces en ese caso, esas hijas, esas nietas de mujeres que tienen la enfermedad o que la han tenido, ¿en qué época deben consultar? Para el caso, por ejemplo, de las niñas. Idealmente si desarrollan los síntomas. No hemos hablado de eso y la endometriosis tiene 4 síntomas, por eso algunos le dicen la enfermedad en 4D, porque todos los síntomas de la endometriosis empiezan por la letra D. Dismenorrea, que significa en el idioma médico cólicos con las menstruaciones, dispareunia, que significa dolor para tener relaciones, disquesia, que significa tener dolor para la defecación, especialmente en los días alrededor del ciclo, y dificultades para quedar en embarazo. Esos son los 4 síntomas de la endometriosis. Entonces, una mujer joven con un antecedente familiar de primer grado con consanguinidad, ya sabemos, tiene 7 veces más riesgo de hacerlo. Si empieza a tener los síntomas, es ideal que consulte prontamente para hacer el diagnóstico. Bueno, le damos la bienvenida a Irma Marín desde Bello. Bienvenida. Buenos días. Bueno, muchas gracias. Adelante. Para hacerle una consulta al doctor Ríos. ¿Es posible seguir, después de una histerectomía, es posible seguir sufriendo de la endometriosis? Sí, Irma, lamentablemente sí. Voy a tratar de explicarte algo de por qué ocurre eso. Quien produce las hormonas para que ese endometrio cada mes, tanto el que queda interno en la matriz como el que está sembrado en otros sitios, crezca, espere a que le llegue un embarazo y si no lo hace, se desprenda, se inflame y sangre, quien manda esas órdenes es el ovario, ¿sí? Entonces, mientras haya hormonas o haya ovario, la enfermedad persiste, aunque saquemos la matriz. Si sacamos la matriz, obviamente no va a seguirse devolviendo sangre porque ya no hay de dónde, pero los pequeños implantes o focos de endometriosis que quedaron implantados en la cavidad antes de la cirugía y que a veces son microscópicos y no pueden ser detectados o están en sitios donde no son fáciles de ser visualizados, si el ovario persiste enviando hormonas, va a alimentar esos focos y por lo tanto los síntomas pueden seguir. Ya sabemos que en mujeres con endometriosis que les sacamos la matriz hay una mejoría en 2 de cada 3 notoria y ostensible, pero 1 de cada 3 a quienes solo les sacamos la matriz y les dejamos los ovarios van a requerir después una cirugía para quitarles 1 o los 2 ovarios porque el dolor persiste mientras siga habiendo hormonas. Mucha gente dice, ay doctor, pero entonces que me saquen todo de una vez y más bien me da hormonas tomadas. No estaríamos haciendo nada, porque entonces al sacar los ovarios usted se queda sin hormonas, pero al darle hormonas nosotros vamos a volver a reactivar la enfermedad. Entonces, pues hay algunas cosas que hay que individualizar en cada paciente a la hora de tomar determinaciones como esas, pero la endometriosis puede persistir aún en ausencia de matriz por la razón que te estoy contando. Estamos hablando de endometriosis en Medellín Ciudad Saludable y antes de irnos a una pausa institucional, quiero recordarles que pueden hacer sus preguntas, prepararlas y llamarnos al 441-2100 o escribirnos a través de las redes sociales. Ya regresamos. Plan Planeta ahora tiene un horario mejor. Podrás seguir viéndolo los domingos como de costumbre, pero ahora a las 9 de la noche. Plan Planeta, un espacio de EPM para pensar el futuro. Los domingos a las 9 de la noche por Telemedellín. Hola, soy Franco Tarcini y vengo de la ciudad de La Plata, Argentina. Quiero invitar a todos los colombianos y latinoamericanos a votar por Medellín en este concurso como la ciudad más innovadora del mundo. Es una ciudad que día a día se va modificando y va creciendo con la población. Entonces, desde que me enteré de ello, he votado día tras día. Incluso tenemos tiempo hasta febrero. Adelante, voten por ella. Vote diariamente a través de www.medellin.gov.co. Medellín cuenta con usted. Por cómo nos has acompañado, por lo que decís de nosotros, por el cariño que nos das, por lo que significas en todo momento, nos tenés en tu bolsillo. Pero eso no es un decir, porque desde ahora, con el portal móvil de Telemedellín en tu celular, nos tenés en tu bolsillo. Entra desde tu móvil a m.telemedellin.tv y navega en nuestro contenido adaptado especialmente para tu teléfono. Meses navegando.
como a nosotros nos gusta estar un paso más allá, ahora nos podés ver ahí, con la señal en vivo. ¿Qué descreste? Este es solo el comienzo de las sorpresas que tenemos para este año, porque lo que viene es un descreste. Aunque vos ya sabes, te lo repito. Aquí te ves. Silletero, silletera, de mi tierra y de mi raza, cuando pasas en desfile... Él es don Enrique Teostúa, vive en Santa Elena hace, tiene muchos años. Y él es José Miguel Zapata, tiene poquitos años y va a la escuela de Santa Elena. Juntos vamos a hacer un recorrido, contando historias de nosotros, historias de Arví. Desde muy tempranas horas, al falda la silleta. Aquí estamos en Medellín Ciudad Saludable, esperando las preguntas, las consultas que ustedes tengan para el doctor de los Ríos, para la doctora Beatriz. Sigan marcando la línea 441-2100 y estamos hablando de la endometriosis, doctora Beatriz. Muy interesante el resultado del programa y buenas las consultas de los televidentes. Aprovechen la presencia del doctor de los Ríos. Así es, doctor de los Ríos. Hablábamos ahorita que una de las maneras, si no la principal, para diagnosticar la endometriosis es la laparoscopia. Cuéntenos por favor un poquito de qué se trata y qué otros métodos diagnósticos hay. Perfecto, entonces para la endometriosis normal, digamos la más frecuente, que es la superficial, la laparoscopia es la herramienta más importante y esto no es un examen, es un procedimiento quirúrgico, ¿cierto?, que requiere de la aplicación de anestesia general. Una vez está dormida la paciente, lo que hacemos es hacer una pequeña incisión por el ombligo de más o menos 1 centímetro. A través de ella, voy a ser un poquito crudo, clavamos una aguja hasta dentro del abdomen y empezamos a inflar el abdomen con un gas que tiene un propósito y es que el intestino y todos los órganos pues queden abajo y la pared abdominal se suba creando un espacio real en una cavidad que es virtual. Una vez obtenemos este espacio, pasamos una cánula a través del ombligo a través de la cual introducimos una cámara de televisión con un aparato denominado laparoscopio, que no es más que un lente que nos da un aumento hasta 10 o 15 veces, dependiendo pues, del tipo de laparoscopio que se use, de lo que estamos viendo. Por lo tanto, lo que hacemos en la laparoscopia es aumentar la visión y volver las cosas más precisas. Los implantes de endometriosis, como hemos tratado pues, de mencionar ya en varias ocasiones durante el programa, son pequeños fragmentos de sangre y tejido que caen, entonces se van a los sitios más escondidos de la pelvis, debajo de un intestino, detrás de la matriz. Esos sitios a veces no son fáciles de ver por cirugía abierta, en cambio por laparoscopia son ideales. Por eso la herramienta más importante para el diagnóstico, y no solo el diagnóstico, sino el manejo de la enfermedad, es esta técnica quirúrgica con la cual a través del ombligo metemos la cámara, esos son nuestros ojos adentro, y a través de pequeñas incisiones, normalmente de 5 milímetros, introducimos todos los instrumentos que son nuestras manos adentro, con las cuales podemos hacer el tratamiento de la enfermedad. Doctor de los Ríos, nos llama una televidente, ella se llama Sandra Peláez y le pregunta qué son los teratomas. Bueno, los teratomas son una condición diferente, son unos tumores benignos en la gran mayoría de los casos que se presentan en muchas partes del cuerpo, pero desde el punto de vista ginecológico lo reconocemos frecuentemente en los ovarios, también puede haber en el hueso sacro, en todas las estructuras en general de la línea media. Son unos tumores generalmente benignos, apenas 3% de ellos pueden convertirse en cáncer y son unos tumores que tienen unas características especiales. Su nombre teratoma deriva del griego que significa monstruo. ¿Y por qué se llaman así? Porque estos quistes en general son unas bolsitas que contienen de todo. Puede uno encontrar dentro de esas bolsas pelos, dientes, pedazos de cerebro, pedazos de retina, pedazos de tendones. Son simplemente unos remanentes embrionarios que quedan dispuestos en la línea media de cualquier persona y en los ovarios y que van creciendo y llenándose con esos contenidos a medida que va transcurriendo la vida de la persona. Se detectan frecuentemente en los ovarios por ecografía y en general son benignos, pero preferimos extirparlos porque 3 de cada 100 pueden progresar a tumores malignos, de manera que esa es la razón por la cual si hay un teratoma es mejor sacarlo. Recuerden que este programa y toda la programación de Telemedellín también está en www.telemedellin.tv para que nos sigan en la internet. Barrio Boston, María Eugenia Valderrama, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenida. Bien, doctor, muy buenos días.
Hola, María Eugenia. Doctor, para preguntarle, pues a mí me operaron hace 5 años de unos miomas. Me sacaron la matriz, pero me dejaron los ovarios. Sí. Pero yo no he sentido nunca más nada, ni dolores, ni nada. Porque a mí cuando me sacaron, cuando me operaron, eran unos dolores y unos flujos, doctor, que eso era chorros, chorros, y yo ya tenía pues como susto. Entonces me sacaron pues la matriz y me dejaron los ovarios. La pregunta mía, doctor, es eso, pues, como le digo, no he sentido nada. Lo único, doctor, es que no me he hecho citología, sino que apenas me la mandaron y me la voy a hacer porque ya por la edad dicen que ya por ahí cada 2 o 3 años se la debe hacer uno. Y entonces, más o menos en esta semana tengo la citología. Y, doctor, la pregunta es el dolor de cabeza y esos calores, doctor. Doctor, yo no duermo en la noche porque soy jugada del calor, y en el día soy sudando, pero a gotas. Y yo le pregunto, doctor, ¿puede volverme otra vez de pronto los quistes o algo? Como le digo, no he sentido nada. Voy a esperar que me hagan la citología, pero que es bueno, doctor, para esos calores. Yo tomo soya, a mí no me vale como nada, doctor. Y lo único que sí me quedó fue muy barrigona. No me baja la barriga con nada. Bueno, María Eugenia, pues hay varias cositas ahí. Lo primero, nuevamente recordarles, los miomas no tienen nada que ver con la endometriosis, ¿cierto? Los miomas producen sangrados, pueden producir dolor y también dificultades para quedar en embarazo. Su tratamiento definitivo y curativo es la histerectomía, o sea, sacar la matriz, que fue lo que te hicieron. Por esa razón, al quitar los miomas, se quitó el dolor por los miomas y por eso has estado pues también en este tiempo. Con respecto a los calores y a estos síntomas, imagino yo por lo que nos cuentas que debes estar en la época alrededor de los 50 o 52 años, que es el momento en que los ovarios que te preservaron ya están dejando de funcionar y están dejando de producir sus hormonas. A eso es lo que generalmente conocemos todos como la época de la menopausia. Es decir, la menopausia no es cuando dejas de sangrar, porque tú dejaste de sangrar hace tiempo desde que sacaron la matriz, sino cuando los ovarios dejan de producir hormonas. Tus órganos, todos, el cerebro, el hueso, el corazón, todos han estado acostumbrados desde tus 14 o 15 años a recibir un baño constante de hormonas y en este momento están protestando todos porque las hormonas les están faltando. Eso ocurre con frecuencia, más del 80% de las mujeres de tu edad entran en esto que llamamos los síntomas de la peri o la menopausia y algunas de ellas se ven tan afectadas por esta sintomatología que requieren uso nuevamente de hormonas para poder tratar de abatir o de quitar esos síntomas o mejorarlos. Hay que consultar porque ya no es recomendable enviar hormonas a todas las mujeres, no todas las necesitan y puede haber algo de riesgo en ellas. Entonces con tu médico van a hacer un análisis de los factores de riesgo que tengan y de las probables maneras de manejarlo. Pero hay manejo para eso, de manera que te sugiero consultar porque al analizar tu caso particular van a llegar a una solución y se te van a quitar esas molestias. Le damos la bienvenida a Luz Dari Restrepo desde Itagüí. Buenos días. Luz Dari. Muy buenos días. Buenos días. Doctor, quería hacerle una pregunta. A mí ya me han hecho varias cirugías, yo llevo 15 cirugías, tengo una nefropexia renal derecha, me sacaron el útero por cáncer, tengo síndrome adherencial, he sufrido de endometriosis, me han hecho varias laparoscopias. Debido a esto, ahora en diciembre hice un año, me hicieron atrapamiento de nervio pudendo. Los dolores son horribles, me operaron pues por esos síntomas, pues yo toda la vida he sufrido de este problema, entonces me hicieron esa cirugía, en base a eso los dolores son horribles, no puedo tener relaciones, los dolores al lado izquierdo del labio para arriba son impresionantes, esté sentada, parada, acostada, los dolores son horribles y ahora hace por ahí 15 días he estado con mucho dolor en el ombligo. Entonces, no sé, doctor, ¿qué puedo hacer? Los dolores vaginales míos son horribles. Bueno, hay que analizar tu caso a la luz de varias circunstancias. Lo primero es que sabemos y reconocemos todos que entre más cirugías se hagan, más posibilidades de daño hay siempre y se forman siempre después de las cirugías unas cicatrices internas que denominamos adherencias. Y es que los órganos que normalmente están en el interior del abdomen, todos juntos pero no pegados, a medida que empiezan a transcurrir más cirugías, más procedimientos, más suturas, más sangrado, los órganos se van quedando pegados unos contra otros.
Eso es lo que tú llamas adherencias y que es muy frecuente después de cualquier tipo de cirugía abdominal. Pero a medida que van pasando una y otra y uno entra a liberar las adherencias, entonces pueden formarse otras que empiezan a traccionar los órganos entre sí y generan más molestias. Lo que tuviste también es una situación importante de conversar y es doloroso el atrapamiento de los nervios en determinadas circunstancias, en general secundario pues a cirugías o a procesos inflamatorios alrededor del nervio, queda atrapado y empieza a disparar dolor todo el tiempo. Tienes varias causas de una cosa que llamamos el síndrome de dolor pélvico crónico, que debe estudiarse y manejarse no solo desde el punto de vista ginecológico, sino desde un ambiente multidisciplinario. Es decir, necesitamos el concurso y la participación para tu manejo de otros especialistas. A veces, lamentablemente, pues la cirugía no lo resuelve todo y necesitamos recurrir a terapias con medicina del dolor, infiltraciones y otro tipo de cosas, porque tienes pues ahí bastantes patologías juntas. Nuevamente habría que consultar para tratar de definir cuál de ellas está preponderando pues en tu sintomatología actual y tratar de ver si esto es de manejo. El problema de esto, y aprovecho tu pregunta para hablar un poquito de endometriosis, que es lo que estamos hablando, es que hay que entender que en el caso de la endometriosis la laparoscopia es una herramienta, pero no es la manera de tratarla, ¿sí? Es decir, uno necesitaría una laparoscopia cada mes si quisiera tratar la endometriosis por laparoscopia, porque cada mes se devuelven nuevas células y tendría uno que entrar a hacerle lo que les hacemos, que es quemarlas, resecarlas o fulgurarlas. Eso no es así. La cirugía se reserva para los casos que ya mencionamos ahorita, porque es como resetear toda esa pelvis para que vuelva a arrancar el proceso, pero siempre va a volver. Eso es una de las preguntas que teníamos ahora en el cuestionario. La endometriosis es recurrente, es decir, con la laparoscopia ustedes no están curadas, con la laparoscopia limpiamos toda la pelvis, pero en la menstruación siguiente nuevamente se van a devolver fragmentos de ese endometrio y va a volver a empezar la enfermedad. Entonces el verdadero tratamiento de la endometriosis no es la laparoscopia. Conocemos en nuestra unidad pacientes como tú, con 10, 15 laparoscopias, porque cada que presentan un dolor inmediatamente las llevan allá. El tratamiento de la endometriosis es un tratamiento médico, con múltiples drogas. Tenemos más de 7 u 8 drogas en el momento, medicamentos para intentar ponerle un freno a la enfermedad, no para curarla. Todos estos tratamientos lo que pretenden es disminuir la cantidad de menstruación o a veces abolirla durante tiempos muy largos, porque aunque la creencia popular es que la menstruación es salud, en las mujeres con endometriosis la menstruación no es salud, es enfermedad y es enfermedad severa. Entonces, quiero hacer énfasis en eso. El verdadero tratamiento de la endometriosis se hace con medicinas y no con laparoscopia. La laparoscopia se reserva para los casos que ya mencionamos. Todavía tienen tiempo de consultar al doctor José Fernando de los Ríos, 441-2100, precisamente ahí, seguramente con una consulta, está Nelly Muñoz en el barrio Manrique. Nelly, buenos días, te escuchamos. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Mira, acabo de prender el televisor y me di cuenta que estaban hablando sobre el problema de la endometriosis. Sí. Yo tengo ese problema. Hace 14 años a mí me sacaron el útero por la endometriosis. Debido a eso llevo 14 cirugías. Hace 4 años me sacaron los ovarios, pero me dejaron el ovario izquierdo. Pensaron que me habían sacado los dos, pero no. En la cirugía de hace 2 años apareció, pues se vio el ovario izquierdo. La endometriosis la llevo en 4º grado. Los cólicos que me dan son muchos, a veces con sangrado. El médico, el ginecólogo me dice que más cirugías no, que porque puedo quedarme en la cirugía o quedarme con una bolsa defecando ya por vida. Yo no quiero eso. Me mandaron para la clínica del dolor, allá me están tratando con pastillas de tramadol. Me hicieron un bloqueo, pero me fue muy mal con el bloqueo. Los cólicos se me quitaron por 2 meses, no fue más. Y el dolor continúa. Es muy fuerte, cada vez es más fuerte. El lado izquierdo es el que más me duele, ni para ese lado puedo dormir, a veces ni caminar puedo. Entonces yo pues quiero saber qué otro tratamiento hay o qué se puede hacer al respecto. Gracias, Nelly, por llamarnos. Doctor de los Ríos. Bueno, Nelly, en estos casos, pues lo ideal sería, si sigues con los síntomas, entrar a retirar ese ovario que está pues produciendo hormonas y alimentando los focos. En ocasiones no es posible, como probablemente te lo mencionó tu ginecólogo, porque se corre más riesgo haciendo eso, en el caso en que el intestino esté tapando ese ovario o esté pues escondido por las adherencias que probablemente después de tantas cirugías ya tendrás. Entonces hay mecanismos farmacológicos para tratar de quitar el influjo hormonal, o sea, para tratar de que no haya hormonas circulando en tu organismo y de esa manera todo lo que dependa de endometriosis mejore.
¿Por qué digo eso? Porque también puede haber ahí mucho tipo de dolor por adherencias, por inflamación y por exploraciones repetitivas. Nuevamente, si volvemos a lo que dije hace un momentico, la endometriosis no se trata a punta de laparoscopias, en cambio muchas laparoscopias pueden empezar a generar secuelas, adherencias, dolores, inflamación, que después son muy difíciles de manejar. En tu caso la sugerencia sería acudir pues a una consulta especializada donde probablemente van a tener que quitar tus hormonas, ya que no es posible sacar el ovario por las dificultades y los riesgos que existen, pues entonces tratar de abolir el funcionamiento del ovario, de dejarlo quietecito para que no produzca hormonas. Con eso van a mejorar la parte de tus síntomas que dependen de endometriosis, no las otras pues de adherencias y ese tipo de cosas. Hay que acudir nuevamente, como te digo, al manejo multidisciplinario. Mira que tuviste una mejoría de 2 meses con los bloqueos, a veces hay que repetirlos, a veces hay que insistir y buscar nuevas medicaciones. Siempre hay una cosa nueva que hacer, pero el proceso es difícil. Las mujeres de endometriosis tienen que aprender, lamentablemente, que esta enfermedad dura mientras haya menstruación o mientras haya ovarios, y eso es entre los 15 y los 50 años. Muchas acuden a los 30 años desesperadas por sus síntomas a pedirnos que las curemos. Es imposible. Es una enfermedad crónica con la cual tenemos que brindarles compañía, asesoría, pero que lamentablemente hasta ahora no hemos podido localizar la cura en nuestras herramientas terapéuticas. Doctor de los Ríos Felipe, tenemos 5 minutos de programa, todavía pueden llamar 441-2100, los vamos a optimizar al máximo y quiero hacer 2 preguntas, una con respecto al embarazo. Hay mujeres, y uno lo ve muchas veces, que con endometriosis pueden quedar en embarazo, de hecho quedan en embarazo. ¿Cuáles serían los cuidados que se deben tener y además si de pronto esa sintomatología mejora? Y la segunda, ¿de qué manera se puede prevenir la endometriosis, sobre todo en aquellas personas que saben que tienen una herencia familiar? Bueno, la relación de endometriosis con embarazo, pues obviamente es íntima y estrecha. Ahorita les decía que la enfermedad peritoneal, que es la que afecta pues este tipo de la gestación principalmente, se clasifica al grado 1 al grado 4. Las mujeres, entre más alto sea el grado, mucho menor es la posibilidad de un embarazo espontáneo. No significa que no puedan embarazarse. Mujeres con endometriosis 4 también lo han logrado, pero su posibilidad es apenas del 10% de lograrlo. En general, las mujeres con endometriosis 3-4, después de la cirugía donde se libera todo y se queman los focos, les damos entre 6 y 8 meses de que intenten un embarazo espontáneo. Pero si no lo logran, es mejor que acudan prontamente a un centro de fertilidad, porque como en esos 6 u 8 meses buscando embarazo no van a tener tratamiento médico y van a estar menstruando, la enfermedad va a ir lentamente progresando. Si pasan 6 a 8 meses después de la cirugía y no han quedado en embarazo, es mejor consultar a un centro de reproducción para los tratamientos. La segunda parte de tu pregunta es también importante, es cuando una mujer de endometriosis logra embarazarse, su embarazo no tiene un riesgo mayor. El problema de la endometriosis es para lograr el embarazo, pero una vez se embarazan son embarazos normales y que discurren sin ningún inconveniente, ni son de alto riesgo ni nada de eso. Y tener un embarazo les mejora la endometriosis por 2 razones. Primero, porque pasan 1 año sin menstruar, 9 meses del embarazo y luego los 4 o 6 de la lactancia. Y luego, si tienen parto vaginal, pues al salir un bebé a través de la vagina dilata el cuello. Y recordemos que esto es un problema pues en gran parte hidráulico. Si el cuello queda más dilatado para las menstruaciones después del embarazo, es más fácil salir a través de un orificio dilatado que devolverse a través de las trompas. Entonces, en general se reconoce que una mujer con endometriosis, después de su embarazo y después de su parto, tiene más o menos una mejoría de los síntomas de alrededor de 2 o 3 años, mientras el cuello lentamente vuelve a cerrarse y nuevamente produce la dificultad para la salida de la menstruación. Doctor de los Ríos, a mí me quedan varias preguntas, pero el tiempo se acabó, o sea, solo podría ser una, y es si la endometriosis afecta la cotidianidad, la vida sexual normal de las mujeres. Muchísimo, muchísimo, y es uno de los síntomas principales. La dispareunia, que es uno de los síntomas principales, ocurre en más del 80% de las mujeres con endometriosis y es un síntoma que nos debe alarmar. Es decir, no es normal tener dolor cuando se tienen relaciones sexuales. Si eso pasa, es uno de los motivos de consulta que nos llaman la atención a los médicos para ir a buscar ese diagnóstico. Especialmente lo que los médicos denominamos una endometriosis profunda, una dispareunia profunda. O sea, no es el dolor en los labios ni en el ingreso a la vagina, sino el dolor que se produce profundo durante la penetración. Ese es el que más debe llamar la atención y hacerlas consultar.
Muy bien, doctor de los Ríos, mil gracias por acompañarnos. A ustedes por la invitación. Doctora Beatriz, un feliz fin de semana. ¿De qué vamos a hablar el próximo lunes? Vamos a hablar sobre trastornos alimentarios para que vayan preparando sus llamadas. Buen tema, 441-2100. A todos gracias por acompañarnos. Sigue la programación de Telemedellín, ya vienen las noticias y el lunes a las 11 de la mañana aquí estaremos con ustedes. Felicidades, un buen fin de semana.